una idea, un bosquejo del programa de hoy. Tenemos como punto principal una charla magistral acerca de nutrición y alimentación. Luego tenemos 2 sesiones simultáneas concurrentes en las que hablaremos de temas importantes como las experiencias que han tenido profesionales de la industria en afrontar los retos que tenemos hoy en día. Y por el otro lado, vamos a hablar entonces acerca de implementación de programas de bioseguridad. Entonces recuerden que al final de esta charla magistral tendremos preguntas y respuestas y después entonces podrán decidir a cuál de los 2 programas concurrentes quieren accesar. Quiero, después de estas sesiones simultáneas, quiero invitarlos entonces a el cierre de la conferencia. Y como ha sido ya de costumbre en presentaciones anteriores, tendremos un panel de expertos que hablarán y harán un resumen de los mensajes claves del día de hoy y del día de ayer. Yo creo que, como es costumbre de nosotros en la conferencia Sleman, queremos que se lleven mensajes aplicados, mensajes que puedan utilizar en los sistemas, pero también pensar un poco a futuro. ¿Qué cosas hay? ¿Qué cosas podemos implementar? Quiero también finalmente dar gracias a nuestros patrocinantes. Sin su aporte no sería posible hacer esta conferencia. Sin más preámbulo, entonces comencemos esta mañana con la charla magistral Aspectos prácticos de nutrición y alimentación de cerdos en tiempos de alto costo. Para esto, cuando yo pienso en profesionales en la industria porcina, trabajando batallando día a día como nutricionista, siempre pienso en Omar. Omar es originario de Sonora, México, donde asistió a la Universidad de Sonora y obtuvo el título de ingeniero agrónomo zootecnista. Posteriormente se trasladó a la Universidad de Illinois en Champaign-Urbana, donde obtuvo su maestría y doctorado en el Departamento de Zootecnia o Animal Sciences con un enfoque de nutrición y producción porcina. Hoy día, Omar trabaja ahora en la empresa Mashoff, una de las mayores empresas familiares independientes de producción porcina en los Estados Unidos, con sede en Carlisle, Illinois, y con operaciones en 9 estados. Actualmente ocupa el puesto de director de nutrición. Omar siempre lo conocí trabajando en la granja. Omar, recordarás cuando trabajamos en la granja en Illinois y nuestras conversaciones y acerca de cómo es importante mantener investigación, tratar de conocer qué es nuevo, qué podemos hacer mejoría, pero un aspecto práctico, y siempre he tenido muy grato recuerdo de esas conversaciones y además de conocerte. Bienvenido, Omar. Take it away. Muchas gracias, Pedro. Primero que nada, por la invitación. Y estamos honrados de poder participar gracias a ti y al doctor Corso. Entonces, hoy en día es un placer presentarles algunos conceptos de nuestra experiencia práctica en temas de nutrición, temas de alimentación y obviamente enfatizando los tiempos de altos costos, no solo acá en Estados Unidos, sino también en la mayoría, sino es que en todas las partes de los colegas que nos están escuchando hoy. Entonces, vamos a darle a la presentación. Aquí simplemente es un bosquejo de los conceptos que vamos a revisar hoy, referente a los ingredientes y los costos, como introducción, aspectos clave de programas de alimentación, una revisión. Muchos de esos conceptos ustedes ya los conocen. Manejo de calidad, un poco de
sus productos, en este caso aterrizado en el medio oeste de Estados Unidos, con el ejemplo del DGS, pero aplicable también a otros tipos de subproductos que ustedes pudieran utilizar en sus operaciones. Por el costo de los alimentos y pensando en el nutriente más caro, que es energía, un enfoque en el procesamiento de ingredientes y alimentos que se ha utilizado mucho en la industria, no solamente porcina, sino para pollos y otras especies, pero la amplificación del valor de estos métodos es importante revisarlas. Y terminando, algunos consejos prácticos que ustedes conocerán en cuanto a manejo de alimentación y tecnologías nutricionales. Y terminaremos con una conclusión. Bueno, esto no es noticia para nadie. Parece que la palabra inflación aparece en las noticias día a día, en nuestros emails, en la televisión, en redes sociales, pero el costo de inflación es real, especialmente en la industria ganadera, en el ganado porcino, en nuestro caso. Aquí podemos ver un gráfico que describe el costo del maíz en el medio oeste de Estados Unidos, en la parte de arriba, y el costo de la pasta de soya, viendo retrospectivamente 12 meses. Entonces, no cabe duda que maíz hace un año en el medio oeste estaba en $5 con 50 centavos por bushel, llegó hasta $7.50 y hoy en día anda cercano a los $7. Una inflación grande y no diferente en pasta de soya. Cuando estábamos haciendo presupuestos hace un año, yo recuerdo que estábamos lidiando con pastas de soya entre $325, 350 tal vez, y hubo una inflación de $100. Entonces, si uno pone en una tabla de sensibilidad el costo de pasta de soya y maíz y el costo por 100 libras de cerdo, sería $35. Hoy en día, si movemos esto hacia la derecha en el costo de pasta de soya y hacia abajo, podemos ver que hay una inflación de entre 15 hasta $20. Es bien sabido que por cada incremento de 10 centavos por bushel de maíz, el costo por cerdo se va a incrementar por $1 por cabeza. Entonces, estamos hablando de inflaciones mayores, tiempos que no hemos visto anteriormente, al menos sostenidos. Es por eso que hoy tenemos que tomar un enfoque. Y no solamente maíz o pasta de soya, los commodities, sino hemos visto también impactos en otros ingredientes. Programas, al menos en Estados Unidos, a causa de programas de energías renovables, la producción de etanol, biodiesel, han impactado otros insumos, en este caso grasas y aceites. Aquí tenemos un gráfico retrospectivamente hasta el 2019, 3 años atrás, y podemos ver la inflación en grasas. Cuando pagábamos grasas entre 25 a 30 centavos por libra, hoy en día se está pagando 70 centavos por libra. Entonces, más del doble. En el caso de minerales, fosfatos como fuente de fósforo, hemos visto lo mismo. Pagamos 25 centavos por libra. Hoy en día fácilmente son 50 centavos. Así que la magnitud del incremento no fue 5%, no fue 10%, fue 100% en estos casos. Entonces, hay que recordar, evaluar matriz de nutrientes, de los nutrientes que utilizamos día a día mediante programas de control de calidad. Hay que evaluar márgenes de seguridad. En muchos de los casos, cuando estamos utilizando ingredientes que son variables o que tal vez no tengamos mucha información analítica de laboratorio, pues una de las metodologías que nos aseguran que la biología del cerdo se va a mantener intacta o al menos vamos a proteger las curvas de crecimiento, pues son márgenes de seguridad, pero entre más margen de seguridad, ciertamente el costo puede ser elevado. Y luego, referente a grasas, bueno, el uso de grasas como fuente de energía tal vez ya no sea redituable. Esto va a depender del tipo de sistema que se esté utilizando, en el espacio que se tenga
y aquí es donde viene importante hacer el modelaje o hacer los cálculos. Pero hoy en día va a ser difícil que grasas y aceites se puedan utilizar para ganancia, conversión alimenticia, obviamente dependiendo de costos de cerdo. Bueno, ¿cómo habremos de diseñar los programas de alimentación? Esta pregunta muchos de los profesionales que nos escuchan hoy en día lo conocen, pero nos parece importante revisarla. Primero que nada, estamos lidiando con animales que tienen requerimientos o necesidades nutricionales. Entonces, ¿cómo los entendemos? ¿Cómo establecemos esos requerimientos? Vamos a hablar un poquito de ello. Ya que tenemos los requerimientos de los animales por cada fase de producción, bueno, ¿cómo vamos a definir los objetivos del negocio? Y entendiendo los objetivos, alineando las estrategias de formulación. Ya que tenemos esos dos puntos, ahora vamos a utilizar ingredientes. Bueno, será importante caracterizar los ingredientes. Hoy en día, muy importante. Ya tenemos esos tres puntos, ahora tengo que entender la planta de alimentos. En aspectos de logística, de capacidad, limitaciones y también aspectos de procesamiento grano de alimento. Tocaremos un poco más adelante. Muy importante, ya que sale el alimento a granja, entender la perspectiva del campo, el medio ambiente, el estatus sanitario, todo esto va a tener impacto biológico en el animal y, bueno, al final manejar los planes o los presupuestos de alimento en granja sería importante. Bueno, en el primer rubro de requerimientos nutricionales, bueno, ¿qué son estos? Recordemos que son las cantidades de nutrientes esenciales que va a necesitar el animal, principalmente para mantenimiento, pero ya satisfaciendo mantenimiento, crecimiento. En nuestro caso, en cerdos es deposición de proteínas y grasas, en otros tipo de animales, reproducción, en madres, lactancia, por ejemplo. Y sabemos que hay bastantes factores que influyen en esos requerimientos. Ejemplos clásicos que se nos enseñan en los libros de texto, la genética, si son machos o hembras, la energía que se está proveyendo en la dieta, temperatura ambiental. Obviamente los requerimientos van a ser afectados si está uno en un clima cálido o tropical, relativo a un clima templado o helado. La densidad de carga, que va a influenciar en consumos, la forma de alimentación, es harina, es pelletizado, y obviamente variabilidad de nutrientes. Es decir, cualquier factor que afecte el consumo de alimento va a tener un impacto en los requerimientos de los animales. El estatus sanitario, en implicaciones en consumo, sabemos que enfermedades, en este caso el fenotipo de Pearce, que causa bajas en consumo, va a afectar requerimientos y las etapas de crecimiento, ¿no? Estamos en gestación, lactancia. Bueno, ¿cómo se estiman esos requerimientos? Principalmente hay dos acercamientos, el enfoque factorial mediante cálculos y el otro, el enfoque empírico. El enfoque empírico, por ejemplo, que hemos tenido un poco más de experiencia, toma en cuenta el contexto, la genética de los animales, el programa de alimentación, el alojamiento, el manejo, y eso se hace mediante el acumulamiento de datos. Bueno, sabemos que los requerimientos últimamente es para la síntesis de tejido, para magro o músculo, grasa, tejido adiposo, huesos, pelos y piel. Vamos a utilizar nutrientes, en este caso carbohidratos, lípidos y aminoácidos. Eso nos pueden proveer energía, pero no hay que olvidar los nutrientes importantes como minerales, vitaminas y aguas. Y bueno, y vamos a utilizar ingredientes que van a proveer esos nutrientes. Entonces hay que ver los ingredientes como un vehículo para proveer nutrientes para síntesis de tejido. Aquí es donde vienen a enfatizar los programas de control de calidad. Tenemos que saber la concentración de esos nutrientes y no solamente la concentración, sino las digestibilidades y cualquier factor antinutricional. Y también es donde vienen a ayudarnos los programas de investigación y desarrollo, a desarrollar esas relaciones de nutriente a tejido o a deposición proteica. Bueno,
podríamos hablar de cada uno de los nutrientes, energía específicamente, pero aquí como ejemplo, aminoácidos. Sabemos que los aminoácidos son esenciales para la síntesis de proteína, de crecimiento muscular, pero recordemos que los cerdos no tienen requerimientos de proteínas. Los requerimientos son de aminoácidos y estos son los aminoácidos esenciales. ¿Cuáles son estos? Bueno, son los que deben de ser suministrados en la dieta para satisfacer las necesidades de cada día en las cantidades y las proporciones adecuadas. Bueno, muchos recordarán este gráfico, un gráfico parecido, el concepto del barril de lluvia que se nos enseña en la universidad a poder entender cómo funciona la síntesis de proteína. Y sabemos que la síntesis de proteína es todo o nada, y todo hace referente a la cantidad de aminoácidos limitantes. En el caso de cerdos, lisina, siendo el principal aminoácido limitante, a la cantidad de lisina va a limitar qué tanto crecimiento va a poder llevar a cabo el animal y la relación de los otros aminoácidos. Entonces, aquí es muy importante hacer énfasis en control de calidad, de entender, por ejemplo, el perfil de aminoácidos, los aminogramas de los ingredientes, el ingrediente, el grano principal, las fuentes de proteína o aminoácidos, pero también en sus productos. En este caso, utilizando químicas húmedas, análisis de infrarrojo, etc. Bueno, sabemos que los aminoácidos son esenciales para el crecimiento muscular. Bueno, pero ¿cómo se determinan estos? Bueno, hoy en día hay diferentes métodos, dependiendo de qué tan preciso debe ser, la viabilidad, el costo, nivel de inversión. Las fuentes de información para entender aminoácidos, bueno, las universidades principalmente, investigación donde se encuentran este tipo de informaciones, pero también los casos, proveedores de genética pueden ayudarnos y compañías que manufacturan aminoácidos también hacen su investigación. Y también en el caso de sistemas de producción, en este caso compañías como The Mashups u otras, donde se puede hacer investigación. Tomar en cuenta las curvas de crecimiento y entendiendo el nivel de consumo. Como ejemplo, en un sistema de producción, bueno, ¿cómo se hace esto? Bueno, es mediante la definición detallada de curvas de aminoácidos, haciendo análisis de regresión. Esto es mediante ensayos de experimentos donde se utilizan diferentes niveles de aminoácidos en las dietas y se mide consumo, se mide ganancia y por ende se calcula conversión alimenticia. Aquí tenemos un ejemplo donde en un grupo de cerdos de 130 a 170 libras se titularon diferentes niveles de lisina en relación a energía y se mide ganancia. Ya que uno encuentra esos puntos de inflexión mediante análisis de regresión, se definen curvas estándar para todas las fases de crecimiento, siempre expresándolo en relación a energía. Ya que se describen o se delinean las curvas biológicas, es importante traer costos para luego desarrollar o estandarizar la curva en base a economía, teniendo en cuenta costos. Ya que se entienden las relaciones de lisina, en este caso en cerdos con respecto a energía, hay que también encontrar los requerimientos o los puntos de los demás aminoácidos, siendo lisina el primer aminoácido limitante, pero utilizando el concepto de proteína ideal, se van a poder afinar los otros aminoácidos. ¿Y cuáles son ellos? Bueno, recordemos los aminoácidos azufrados, metionina y cistina, triptofano, treonina, isoleucina, valina, leucina, histidina son los principales que uno no debe de olvidar. Lisina principalmente, luego los demás y tener en cuenta esas relaciones en los programas de formulación sería importante. Aquí tenemos un gráfico este bien extraído del manual de PICE donde se está viendo la relación de triptofano-lisina como ejemplo. Y dependiendo del tipo de comercialización, los niveles van a ser diferentes. Entonces, no solamente para crecimiento, sino también para el tipo de comercialización y economía de tu operación. Bueno, cambiando a estrategias de formulaciones. Bueno, hay que formular la dieta, hay que tener control de calidad, formular la dieta, etcétera. Pero hay que entender respuestas de energía. Ya revisamos curvas de aminoácidos
mencioné el programa de comercialización. Esto va a ser importante. Estamos comercializando cerdos a tiempo fijo, donde se va a poner un énfasis en ganancia de peso, o a peso fijo, donde queremos llevar los animales a un peso promedio y se va a manejar el espacio. Entonces, ganancia podría pasar a un rubro secundario, conversión alimenticia se convierte en la métrica más importante. Y bueno, conocer los ingredientes. También extraído del manual de PIC, aquí hay un ejemplo que describe varias estrategias de formulación utilizando el nivel óptimo de lisina. Y la pregunta que uno se debe hacer, bueno, mi objetivo es máximo desempeño. Si mi objetivo es máximo desempeño, los modelos me van a arrojar niveles de aminoácidos más altos. Si mi objetivo es minimizar costo, bueno, formulación nos va a dictar unos niveles más bajos. Y si mi objetivo es rentabilidad óptima, teniendo en cuenta comercialización, costo de espacio, esto también nos va a arrojar otro nivel de aminoácidos. Dijimos, cuando uno hace un ensayo, encontramos el nivel biológico y luego viene uno a poner en contexto el objetivo de la empresa, es donde se viene a modelar los diferentes tipos y estrategias de formulación. Muy importante. No siempre máximo desempeño es igual a rentabilidad óptima. Siempre hay que consultar con su profesional de nutrición. Bueno, haciendo ya el cambio al área de control de ingredientes y por qué es importante hoy en día. Bueno, aquí tenemos un esquema no comprensivo, pero con algunos de los rubros que hay que tener en cuenta en cuanto a selección de ingredientes adecuados. Bueno, si vamos a utilizar ingredientes en nuestra dieta que nos van a poder abaratar costo, bueno, hay que entender el contenido de los nutrientes, importante. El tamaño partícula, lo puedo llevar a la planta, alimento, fluir. Si estamos cómodos con esos dos puntos, bueno, palatabilidad, ¿acaso el cerdo lo va a querer comer? Entender la variabilidad de nutrientes, no hay que olvidar los costos analíticos. Si es nuevos ingredientes o productos, se va a tener que realizar químicas húmedas o llevar al laboratorio, hay que tomar en cuenta eso. Viene el ingrediente ya procesado o se va a tener que procesar, se necesita de otro equipo, en este ejemplo, molienda, molinos, martillos, rodillos, y si hay que procesarlo pelletizado. Dijimos que íbamos a tocar en cuanto a subproductos, en este caso el más utilizado en Estados Unidos, en el medio oeste es el DDGS. Entonces, como ejemplo, aquí sabemos que el DDGS ha sido una herramienta para mejorar costos de alimentación, pero el costo es variable. Aquí tenemos un gráfico que va en el último año de la relación del DDGS a maíz en cuanto al costo, y entonces podemos ver que el rango es variable. Puede llegar hasta el 80% donde está descontado relativamente a maíz, pero en algunas partes del año el costo es más alto que el maíz. Entonces hay que no solamente tomar en cuenta el control de calidad, si entendemos el perfil de aminoácidos, el nivel de energía, bueno, hay veces que no va a ser redituable. Entonces hay que tomar eso en cuenta. Hay que caracterizar la fuente utilizando todos esos tipos de químicas húmedas, aminoácidos y en el caso de subproductos, factores antinutricionales. En el caso de los DGS, el contenido de micotoxinas siempre es importante revisar. Otro ejemplo, también aterrizado en DGS, es el nivel de energía. Sabemos que es un ingrediente con altos niveles de proteína relativamente a maíz, con altos niveles de fibra, sin embargo. Entonces, ¿cuál es la energía productiva? ¿Cuál es la energía neta? Bueno, el sistema de energía que tú utilizas, puedes utilizar ecuaciones, valores de tablas, pero también hay conceptos prácticos, y lo describiré así muy brevemente, pero el concepto práctico es hacer una combinación de los análisis de composición química, aminogramas, pero luego ponerlo mediante pruebas de comportamiento y preguntarle al cerdo cuál va a ser su crecimiento, cuál va a ser la ganancia, conversión alimenticia. Esto nos puede ayudar a tener validaciones prácticas cuando no se tienen sistemas sofisticados en cuanto a niveles de sistemas de medición.
y podemos estar ajustando, ¿no? Entonces, aquí tenemos un gráfico donde presento varias fuentes de DGS proveniendo de plantas independientes, y sabemos una cosa que yo enfatizo con mi equipo es que el DDGS no es DDGS. El valor nutricional, factores antinutricionales, tamaño de partícula va a influenciar en el índice del valor expresado en un programa de alimentación. Entonces, otro de los rubros importantes en el caso de sus productos, en el caso de DGS, es el impacto en calidad de canal, no solamente en rendimiento. Siendo un ingrediente alto en fibra, puede que si no manejamos fibra al final de la comercialización, los rendimientos de canal se nos pueden bajar, pero también es importante los aspectos de grasas blandas. Entonces hay que manejar estrategias de retiro donde todo esto se ha hecho muchísima investigación y hay fuentes referentes al tipo de estrategias. Bueno, vamos a hacer un cambio aquí también en cuanto a granos, a rubros de procesamiento y control de calidad. También enfatizado, no es un concepto nuevo, los granos se han procesado, los granos se han estado moliendo desde hace muchísimos años, pero el impacto económico hoy en día con los altos costos es importante reconocerlo. Bueno, aquí tenemos una fotografía de un colega de Jesús Acosta, cuando hizo sus trabajos de doctorado en Iowa State bajo el doctor John Patience, donde Jesús tomó maíz y lo llevó a diferentes tamaños de partícula. En este ejemplo, 700 micrones, 500 micrones y 300 micrones. Estas fueron microfotografías de cómo el maíz se presentaba. Entonces, me gustó mucho esta fotografía porque normalmente utilizamos caricaturas, pero sabemos que la molienda de grano incrementa el área de superficie, lo que permite un mayor acceso a las enzimas en el intestino. Y aquí es muy evidente, ¿no? Tenemos en la parte inferior de la fotografía un maíz hasta 700 micrones con partículas grandes. En cambio, cuando se reduce el tamaño de partícula a 300 micrones, vemos que el área de superficie se va a expandir, las enzimas en el intestino van a poder acceder y mejorar esa digestibilidad de los almidones y por ende sacar más energía. Bueno, ¿cuál es el valor? Sabemos que a menor tamaño de partícula, más energía disponible en el grano. Aquí hay un ejemplo en fotografías y luego aquí tenemos un gráfico donde se presentan las relaciones en cuanto a reducciones. Esto viene de diferentes fuentes de investigación o diferentes trabajos, los trabajos clásicos de Wondra y otros desde el 95, de De Jong, estos anteriores de Kansas State University, trabajos de Hans Stein y también agregué trabajos internos. Entonces, cuando uno pone esto en gráficos y se hacen las regresiones, puede encontrar que en el caso de maíz, si uno puede, mediante procesamiento, reducir el tamaño de partícula a 100 micrones, eso equivale, cada 100 micrones equivale más o menos a un porcentaje en conversión alimenticia. La pregunta es, ¿cuál va a ser el valor en tu operación? Entonces, cuando el costo del grano era bajo, ese porcentaje, bueno, era importante, pero hoy en día cuando el costo de los granos se ha apreciado, ese valor de conversión alimenticia va a ser mayor. Entonces, esto puede reemplazar o reducir otras fuentes de energía, reducir grasa. Sin embargo, es importante modelar costos del equipo para llevar a cabo un menor tamaño de partícula o reducción. Tal vez se necesite diferente equipo. Si tienes el mismo equipo, los costos de electricidad, de operación y mantenimiento. Es importante no recordar esto y también es importante llevarlo al contexto en tu operación. Hay preocupaciones de tamaño de partícula e interacciones con salud del animal en cuanto a ulceraciones en el estómago. Entonces es importante no perder la pauta en eso. Aquí también está un gráfico donde, bueno, hablamos de tamaño de partícula, pero ahora, ¿qué tal
la humedad del grano como lo recibimos en planta alimento. Este es un gráfico donde tenemos 4 curvas. El color azul es grano a 13% de humedad, maíz, rojo 14, verde es 15 y el rosado es 16%. O sea, entonces, la interacción de humedad y tamaño partícula. A menor tamaño partícula, hacia la izquierda, y mayor humedad, ese grano va a tener más energía disponible para el animal. Entonces, medición de la humedad, medición del tamaño partícula es importante. Como regla de dedo, podemos ver que un porcentaje en el incremento de humedad puede disminuir energía por 18 kilocalorías por libra. Entonces, si tomamos en cuenta humedades y tamaños de partícula, estamos muy altos. Eso sería una herramienta práctica o un acercamiento práctico para poder incrementar la densidad de energía en la dieta. Bueno, pero si queremos darle a la granulometría, reducción de tamaño de partícula, bueno, va a ser importante medirla. En este caso, la medición del tamaño de las partículas se utilizan procesamientos o procedimientos estándar operativos. Hay diferentes metodologías. Una de las más utilizadas es la tamizadora Rotab, utilizando 13 tamices. Hay de 6 tamices, hay de 3. Cada método va a tener sus pros y cons, pero bueno, hay que medirlo. Entonces, la medición en planta alimento, nuestra experiencia es que se debe medir 1 o 2 veces al día debido a la variación. Los datos se deben de analizar diariamente, semanalmente y buscar tendencias mediante control de proceso estadístico y estar muy pendientes de cuando se salen los rangos fuera de la especificación, porque sabemos si podemos reducir 100 micrones o 300 micrones, es muy importante en cuanto al valor expresado por el animal. Aquí les presentaré un ejemplo real de una de las plantas de alimento con las que trabajamos, donde estábamos midiendo tamaño de partícula y podemos ver qué tan variable son estos datos. Podemos ver que en todos estos puntos, si uno no tiene en cuenta o no está midiendo, puede haber impactos en el animal, positivos o negativos. Entonces, es necesario saber cuándo están sucediendo todos esos tipos de cambios. Puede ser el grano, la humedad, la condición de las herramientas o de los molinos, ya sea de rodillos, el operador. Entonces, hay que estarlo monitoreando. Es una medición variable y hay que saber cuándo cambia hacia abajo o hacia arriba para poder hacer ajustes. Bueno, estamos en grano, ahora vamos a pasar a procesamiento de alimento y control de calidad. En este ejemplo me gustaría darles unos poco de los rubros o puntos que hemos aprendido en este ejemplo peletizado. ¿Qué es el peletizado? Sabemos, yo creo que la mayoría hemos visto alimento en peletizado y los conceptos detrás del proceso. Bueno, simplemente a manera general es el alimento que normalmente se alimentaría en harina en la granja, pero llevarlo a través de un molino, de un peletizador, donde se aplica humedad y calor utilizando vapor y un poco de presión en el dado y cambia la forma del alimento. Bueno, hay gente que trabaja en esta industria, habla mucho del balance, del arte y de la ciencia del peletizado, y eso es muy cierto. Entonces vamos a tocar un poco en la ciencia al principio y terminar con el arte del peletizado y por qué es importante. Bueno, los beneficios del peletizado, dependiendo de tu perspectiva, si estás en la granja, si estás en la planta y bueno, qué significa para el cerdo. Pero estos son algunos puntos que el peletizado nos puede ofrecer o ventajas. En el caso de planta, alimento, bueno, nos puede ofrecer flexibilidad en formulación. ¿Qué significa eso? Bueno, puede utilizar ingredientes que de baja granulometría que de otra manera no los pudiera utilizar porque el flujo en granja es muy malo o me puede interrumpir el acceso a alimento, pero peletizados se quita ese problema. Podemos hacer el uso de ingredientes alternativos que no son densos, que no fluyen bien.
subproductos, podemos utilizar mayores niveles de grasa. Hoy en día, con los costos de la grasa, tal vez no es redituable, pero ciertamente el pelletizado nos ofrece eso desde el punto físico. Y bueno, costos de transporte. Desde el punto de vista de la granja, el aumento en la densidad del alimento va a fluir mejor en el tanque, en la línea de alimentación. Va a haber disminución del desperdicio, tal vez. Esto depende del manejo del comedero. Bueno, reducción del polvo, dependiendo de los insumos, esto puede ser importante. Pero desde el punto de vista biológico, bueno, sabemos que el pelletizado puede mejorar la digestibilidad de nutrientes, no solamente mediante el uso de ingredientes con bajo tamaño de partículas, sino el proceso pelletizado en sí. Vamos a revisarlo adelante. Nos puede incrementar el rendimiento biológico. Puse un signo de interrogación. No hay mucha ciencia, pero sí hay datos que arrojan un poco de evidencia en cuanto a destrucción de patógenos, aunque se necesita más investigación. Sostenibilidad medioambiental. ¿Esto por qué? Porque podemos incrementar digestibilidades y reducir excretas y al final del día, bueno, economía. Bueno, desde el punto de vista de la ciencia dijimos que íbamos a tocar en ello. Bueno, ¿qué es lo que está pasando en los nutrientes que vienen en el alimento durante el pelletizado? Bueno, si estamos viendo almidones, se pueden incrementar la gelatinización de los almidones. La respuesta es mayor acceso a enzimas, por ende, mayor digestibilidad. En el caso de proteínas, la evidencia nos dice que dependiendo del rigor de pelletizado se pueden desnaturalizar, lo que mejora la digestibilidad de estas proteínas. En el caso de lípidos, se incrementa la digestibilidad y bueno, teniendo como nutriente final energía, tenemos más energía disponible y el cerdo va a poder ajustar su consumo o ganar más peso. Pero todo esto, donde viene el arte, es el manejo de la planta de pelletizador. En este caso, antes de llegar al dado de pelletizado, todo esto sucede en el proceso de condicionamiento. ¿Por qué es importante? Bueno, pues aquí es donde se está agregando el calor, donde se está cambiando los aspectos físicos del grano. Y hay dos factores importantes, que es el calor o la temperatura y el tiempo. A mayor tiempo y mayor calor, bueno, se va a poder infundir más humedad y más calor en ese grano y va a tener más acceso se van a poder llevar a cabo todos esos procesos o estos efectos en los diferentes nutrientes. Entonces, pelletizado no es pelletizado nomás, sino hay ciencia detrás de ello, pero también hay arte. Entonces, ¿hay evidencia en esto? Siempre me preguntan. Bueno, hay muchísima evidencia y hay evidencia por muchísimos años. Yo sé que este es un gráfico donde no se pueden leer mucho el texto, pero se los voy a escribir. Este gráfico es el cambio en conversión alimenticia dentro de cada uno de estos estudios relativamente al mismo alimento, pero alimentado en harina, teniendo estudios desde el 58, de los 60s, en los 70s, en los 80s, en los 90s y ahora en el 2000. Y entonces, claro, la población de cerdos, el tipo de dieta, el medio ambiente es muy diferente en todos esos experimentos, pero en todos esos experimentos se pudieron medir y mejoras en conversión alimenticia. Y esto ya no es nuevo, hay mucha evidencia. La clave va a estar en, bueno, cómo podemos llevar a cabo mejoras mayores con pelletizado para que sea redituable. Hay dos factores importantes. Bueno, uno de los factores es la calidad de ese pelletizado y uno es la calidad física. La calidad física, bueno, ¿cuál es? Es la durabilidad del pelletizado y la relación de porcentaje de finos para que no haya pérdida de alimento en los comederos. Bueno, ¿cómo se determina? Una de las metodologías, hay varias, una de las más utilizadas es utilizando el índice de durabilidad, que se utiliza esta máquina donde se puede hacer las mediciones en planta, día a día, la frecuencia se hace diario en nuestra experiencia y definir objetivos, ¿no? Definir objetivos para la planta.
es importante medirlo, en este caso utilizando procesos de control estadístico. Sabemos que va a haber varios factores que van a poder influenciar, entonces hay que medirlos para poder efectuar cambio. Entonces aquí simplemente es un ejemplo real de unas plantas de alimento con las que trabajamos, donde se estaba midiendo el índice de durabilidad. Sí, vimos como promedio 90%, que es muy bueno, pero había veces donde se bajaba. Hay que entender esos factores, tal vez sea máquina, tal vez sea formulación, tal vez sea ingrediente. Entonces, para poder controlar algo, para poder manejar algo hay que controlarlo y hay que medirlo, ¿no? Aquí vemos donde el análisis de proceso estadístico nos estaba detectando cambios de señal y hay que tender a trabajar con formulación, con ingredientes, con planta, con equipo. A diferencia, el gráfico pasado era índice de durabilidad de pellet. Este es el porcentaje de finos esperado, donde a mayor porcentaje de finos, la expectativa es que pueda haber más problema en granja. Entonces hay que seguir también esta medición, hay que seguirla a diario. En este caso es una de las plantas con las que trabajamos, donde diariamente se recaban de 4 a 6 observaciones para poder hacer manejo de tendencias y manejarlo para que no se salga de especificación. Eso es en cuanto a la calidad física del pelletizado. Aquí estamos viendo el rubro de temperatura. Esto es durante el procesamiento, durante el acondicionamiento, donde se mantienen los niveles para la planta y también hay que medirlo diario y podemos ver que es variable. Variable puede ser dependiendo de la dieta, del ingrediente, de la temperatura ambiental, pero sabemos que es importante. Vimos que el nivel de acondicionamiento va a tener un efecto en el nivel de digestibilidad. Entonces, no es solamente la calidad física del pellet, sino el del procesamiento en sí. Aquí está el gráfico. Este gráfico viene tomamos de la Universidad de North Carolina State University, donde tienen más información presentada por el doctor Charles Stark, quien ha trabajado muchísimo en lo que es sistemas de pelletizado. Bueno, los factores que impactan la calidad del pellet no es comprensivo, sino una lista de los más evidentes. Bueno, son las personas. ¿Por qué? Formulación. El formulador va a tener un impacto en la calidad del pellet, los ingredientes, la estrategia, niveles de grasa, niveles de fibra, pero también el operador con la máquina en la planta, la máquina en sí. ¿Cuáles son las especificaciones del acondicionador? Tal vez tengamos un acondicionador muy corto que no permite la infusión de humedad y de calor. Entonces, tal vez tengamos el pellet en sí, pero no el pellet con una digestibilidad mayor. La presión y la calidad del vapor, el porcentaje de agua es importante. La especificación de la matriz de los pellets, la configuración del enfriador. Podemos llevar a cabo todos los pasos de acondicionamiento pelletizado, pero si estamos dejando humedad en ese pellet al final, bueno, vamos a diluir nutrientes. El mantenimiento del equipo y los camiones. Tal vez el camión, el pellet se manufactura a especificación. El pellet es duro, pero sabemos que tenemos camiones que van a tener sin fines o los helicoidales de alta velocidad y van a destruir ese pellet. Entonces hay que tomar en cuenta también ya eso pasando de la planta. Bueno, y el proceso. Entender el efecto de los procesos, de los ingredientes altos en fibra, altos en grasa, proteínas, minerales, el contenido de humedad, densidad aparente. Muy importante, temperatura y tiempo en el proceso de acondicionamiento es clave. El rendimiento, es decir, toneladas por hora y el proceso de enfriamiento y o secado para llevar a la granja el nivel de nutrición que estamos queriendo. Bueno, ya aterrizado en granja, escuché a uno de nuestros colegas nutricionistas diciendo que el objetivo es tener el alimento adecuado o la fase adecuada para el cerdo adecuado, del peso adecuado, en el momento adecuado. Y esto es muy cierto. Bueno, ¿cómo manejamos esto? Normalmente estableciendo presupuestos de alimentación para los grupos de cerdos dentro de una caseta, de un galpón, y hay que manejarlos estos mediante
curvas de conversión alimenticia para poder manejarlo y entender cuándo van a cambiar de fase, que eso se puede hacer, se pueden hacer los cálculos y ya quitar un poco de la ambigüedad que se puede presentar en cuándo se ofrece la siguiente fase. El manejo de comederos debe ser diario. La cobertura de comedero normalmente entre 40 y 50%, sin restricción, pero sin exceso. Bueno, ya finalizando con los últimos rubros, bueno, tecnologías nutricionales. ¿Podemos hacer uso de tecnologías hoy en día? Claro que sí. La industria porcina disponemos de tecnologías que ya sea pueden aumentar la digestibilidad, incrementar la digestibilidad de los nutrientes y también incrementar el valor de esos ingredientes en los alimentos. No solamente, bueno, estos nos van a ayudar a mejorar la biología del cerdo y obviamente la redituabilidad de la empresa. Sin embargo, el énfasis aquí es que hay que utilizar la ciencia, los procesos de investigación y tomar decisiones en base a evidencia. Y aquí solamente un comentario. Trabajando con nuestros colegas que trabajan en la industria aliada, en compañías de aditivos, compañías que están desarrollando tecnologías nutricionales, hay que pedirles de favor que manejen los datos, que nos traigan los datos, que es importante que esa evidencia sea robusta, que no sea solo un ensayo en condiciones que tal vez no sean dentro del contexto. Entonces, industria aliada aquí tiene una tarea muy importante. Bueno, ¿cuáles son algunos de los ejemplos? Enzimas son las más utilizadas, dependiendo si estamos lidiando o tratando de manejar fuentes de fibra, carbohidratos, pero también en caso de proteínas proteasas, por ejemplo, y otras enzimas que se necesitan de investigar. Ionóforos, en este caso antibióticos, sabemos que hay acidificantes, en el caso de extractos de plantas, en el caso de ácidos grasos de cadena media que pueden incrementar el rendimiento. Bueno, al final del día, independientemente de la tecnología nutricional, es importante los datos, la información robusta, y así podemos comprender la implicación, el valor en nuestra operación, y nos va a dar la capacidad de hacer sus modelajes, ¿no? Y ver cuál métrica va a ser afectada, ya sea ganancia diaria de peso, conversión alimenticia y en qué grado. Nuestra experiencia es que la mayoría de las veces se requiere de la validación de esas tecnologías dentro de la propia operación. ¿Qué significa eso? Bueno, la mayoría de esas tecnologías, si tenemos una tecnología nutricional o un aditivo que nos va a incrementar conversión alimenticia, la mayoría de las veces los ensayos donde se descubre, se hacen los ensayos de descubrimiento, puede que el valor no sea transferible 100%. Tal vez sea 50% y si hay un impacto biológico. Eso es lo que se refiere a validación. ¿Por qué? Es que los datos presentados por las empresas de aditivos tal vez no se ajusten a contextos específico. Contexto definido como genética, el tipo de cerdo, el tipo de manejo, el tipo de alimento, el tipo de ingredientes. Entonces, nuestra recomendación y nuestra filosofía es que es necesario hacer evaluaciones internamente o pedir a la empresa o a la compañía que ellos lleven a cabo esas investigaciones que se puedan contextualizar. Así podemos saber el impacto biológico, no solamente usando medias, sino medias ponderadas o procesos de estadísticos donde nos puedan arrojar intervalos de confianza y podríamos tener un análisis de retorno en inversión más robusto. Cabe mencionar que hoy en día las tecnologías nutricionales normalmente presentan un impacto biológico en el rango de 1 a 2%. En ganancia, algunas, en conversión alimenticia otras, algunas en las dos. Entonces, hay que hacer el análisis económico
Y cuando uno no puede, por condiciones de la empresa, de la operación, y esto es muy entendible, hacer validaciones porque no tenemos granjas de investigación, bueno, una de las herramientas que podemos pedir a la empresa o que la empresa necesita hacer es utilizando el metaanálisis. Y el metaanálisis es simplemente una recabación de los datos donde podemos ver los rangos de la respuesta en estas tecnologías. Y como punto final, asegurarse que la tecnología no es redundante. Tal vez tengas una tecnología, un aditivo que puede estar arrojando ese tipo de respuesta y cuando tú la pones en tu dieta, solamente agregas costo y no tienes un retorno. Bueno, finalizando, comentarios finales. El enfoque, compañeros, es, bueno, hay que controlar lo que podemos controlar. Esto es un lema muy bien sabido y es donde podemos enfocarnos. Tal vez no podemos controlar el mercado, no lo vamos a controlar, pero vamos a poder controlar lo que está dentro de nuestro control. ¿Cuáles son algunos de los aspectos? Bueno, como recapitulación, entender las necesidades de nuestros animales, entender nuestros ingredientes y entender los objetivos empresariales. Bueno, ¿vamos a querer máximo desempeño o vamos a querer rentabilidad? Hemos visto que el valor de los sistemas de control de calidad en tiempos de altos costos se amplifica. Es por eso que hay que definirlos y hay que medirlos. También podemos ver que ahora las plantas de alimento se convierten en facilitadores de la optimización de costos, no solamente en la manufactura de alimento de alta calidad, sino si tienen diferentes equipos de procesamiento, de grano, de pelletizado, hay que hacer los análisis económicos porque nos pueden facilitar retorno en inversión. Y como último, bueno, es obtener evidencia, ¿no? Hay que realizar las propias validaciones o hacer sociedades con universidades, con compañías, con industria. Y al final del día, priorizar qué acciones en tu operación individual puedes implementar basado en qué tan fácil es la implementación y la probabilidad de éxito. Y dentro de esa matriz tú vas a poder elegir estrategias para incrementar la redituabilidad de tu empresa en estos tiempos de altos costos. Bueno, con eso terminamos. Otra vez un placer el haber participado. Aquí está mi correo, mi email. Estamos a la orden. Y Pedro, ahora sí te lo paso a ti. Vamos a ver si hay algunas preguntas del público. Bueno, muchas gracias, Omar. Primero decir que esto ha sido una, de verdad, clase magistral. Desde el ABC, muy comprensiva, un curso de nutrición prácticamente. Hay preguntas de la audiencia y quizás por el tiempo pasamos ya de una vez a estas. La primera pregunta viene de Albert Canturri y se pregunta: en las presentaciones del tamaño de la partícula o del peletizado, ¿cuáles están más asociados a úlceras gástricas? Hay algunos datos, mira, que tanto bajo el tamaño de partícula y si además de eso el peletizado tiene también un impacto. Yo he escuchado de datos de que hablan de incremento en mortalidad y úlceras. Sí, no, muy importante y gracias por la pregunta. Es un área que requiere más investigación desde nuestro punto de vista. Lo que hemos visto un poco, tal vez, muchos de los ensayos había tal vez tratamientos confundidos, donde cuando se estaba testeando o probando el tamaño de partículas bajo, bueno, se tenía que dar la dieta en peletizado. En experiencias prácticas, tal vez, si el peletizado no es de buena calidad, puede causar interrupciones de alimento. No me hoy en día, pero de presentar, pero en la Lehman, en inglés, donde pudimos estar presentes, presentamos un trabajo muy reciente de Iowa State University, donde se estudió tamaño de partícula y nivel de consumo de alimento del laboratorio del Dr. Gabler, tesis de maestría de Kayla Miller, donde se midió no solamente
manera de úlceras gástricas macroscópicamente, sino también microscópicamente. Y en esos estudios, los efectos más profundos fue en cuanto a nivel de ulceración o índice de ulceración, fue más cuando se limitaba la cantidad de alimento, haciendo un paralelismo a cuando el cerdo se enfermaba, y los efectos de tamaño de partícula, en este caso, Albert, eran de 700 a 300 micrones. Pero fueron muy leves. Entonces, me hubiera gustado haberlo presentado, pero te paso esos datos. Es Gabler Lab o Nicholas Gabler Lab, Iowa State University, donde nosotros, por el tipo de procesamiento de grano, nos ha estado interesando hacer ese tipo de investigación. Pero es importante. Genética puede ser un rubro importante también. A mí cuando yo vi esos datos, Omar, y corrígeme si es cierto, pero a mí lo que me queda en mente es cuando disminuimos el tamaño de partículas, se hace mucho más importante tener una operación fina, asegurarte de que no tengas out of feed events o que tu camión venga a tiempo, no, que se me olvidó pedir alimento. Bueno, cuando estamos con este nivel de tamaño de partícula más fino, yo creo que tenemos que ser más cuidadosos con tener un sistema bien aceitado, ¿no? Así es. Todo el tiempo. Así es. Hay muchísima evidencia, Pedro, donde en condiciones experimentales para desarrollar modelos de ulceraciones, el cerdo es una de las especies más sensibles, como tú sabes, y en un periodo de 24 horas pueden desarrollar un índice de ulceración más alto por el tipo de morfología en el estómago. Entonces, muy atinado, tal vez en algunas ocasiones puede ser, pero también puede ser que el pelletizado o la calidad del pellet o la finura del grano causó interrupciones en el flujo de alimento, y podría ser que ese podría ser uno de los factores más importantes. No diciendo que el tamaño de partícula en sí pudiera también irritar el intestino o el tracto gastrointestinal, pero parece en estos casos que la interrupción es un poco más profundo. Pero es importante y hay que seguir entendiendo esta área, porque yo creo que como están los costos de alimento, vamos a estar utilizando materias más finas y ciertamente la economía es importante. Bueno, muchas gracias. Veo que hay otras preguntas acerca de peletización y por razones de tiempo las dejo aquí. Ya Omar les dejó su contacto y bueno, yo creo que esto es un tema importante que podríamos extenuar en otros momentos. Pero hay otra pregunta de Ángel Mario Martínez, Omar, acerca de qué otros subproductos agrícolas están considerando en las dietas de cerdos. Por ejemplo, harina de carne, plasma seco, microalgas. ¿Cuáles son tus experiencias con otros ingredientes? Sí, buena pregunta. Las proteínas de plasma o las proteínas funcionales, más que nada en dietas post-destete, en dietas de crecimiento, finalización, aparte del DGS, lo que tenemos disponible, otros subproductos de la industria de trigo, cascarilla de trigo, pero también hoy en día producto de las pasta de soya o del procesamiento de pasta de soya es la cascarilla de soya. Entonces, son importantes. Acabo de mencionar que son altos en fibra, entonces hay que entenderlo. En cuanto a harinas de carne, bueno, también podrían ser un ingrediente valuable o valioso en cuanto a oferta de aminoácidos. Hay que tener en cuenta ahora sí que cuestiones de bioseguridad y hoy en día ya no depende la decisión, no depende solamente del nutriólogo, sino también del profesional de salud o los veterinarios, porque ya estamos trayendo productos de origen animal y sabemos que con enfermedades como PRRS, como PET, es importante tener en cuenta el estatus sanitario, ¿no? Pero
Hoy en día son los que se utilizan acá en el Medio Oeste, donde no ha sido muy amplio la gama como en otros países. Pero sí que están disponibles y bueno, si uno tiene la matriz nutricional, entonces podría hacer un comparativo Claro. de precio-valor y estimar, ¿no? Claro que sí. El impacto de estas nuevas materias primas. Bueno, son las 10 de la mañana y muy agradecido, Omar, por esta, ¿verdad?, clase magistral de nutrición. Omar habló del ABC, requerimientos. Yo creo que un punto clave aquí es que en momentos de altos costos, yo pienso, Omar, que la tarea se había tenido que hacer con los años, ¿no? Y Claro. lo que con los años ustedes en Mashoff han ido estudiando, bueno, ¿cuál es la respuesta de nuestros cerdos a energía? ¿Cuál es la respuesta de nuestros cerdos a los aminoácidos? Porque en el día que el costo de la materia prima aumente, ese día estamos preparados para saber cuál es la respuesta de nuestros animales a esos números, ¿no? Claro que sí. Los valores o los datos de universidad, de casa de genética, nos dan un punto de dónde empezar, pero ya si estamos queriendo afinar en una macroeconomía es entender siempre contextualizarlo dentro de tu operación, tu genética, cualquier cosa que vaya a influir en consumo puede tener un impacto muy grande, sí, porque como la granja se maneja o lo que en medio del consumo es menor, bueno, vamos a tener que incrementar la cantidad o la concentración de nutrientes, pero nunca hay que olvidar que las relaciones biológicas son las que nos dice el animal y luego bien las relaciones económicas son las que son influenciadas por el mercado. Entonces hay que hacer la combinación y aquí les llamamos las curvas bioeconómicas. Bueno, y con eso dejamos ese mensaje entonces, Omar. Muchísimas gracias por el conocimiento ofrecido hoy. Bueno, recordarles a todos que entonces ahora a las 10:10 de la mañana comienzan las sesiones paralelas o concurrentes acerca de experiencias afrontando los retos de la industria porcina. El moderador será el doctor Patricio Vidal. Hablarán de Maxagro en el desafío de avanzar con sustentabilidad y el aprendizaje permanente. Hablarán también de la industria porcina y del desafío de mantener los equipos en las granjas y la porcicultura ante el paradigma de la sustentabilidad. Y en el otros, hablando de implementación de los programas de bioseguridad y su impacto en el control de las enfermedades infecciosas. Construyendo una cultura de excelencia en bioseguridad es el primer tema. El segundo sería importancia de la bioseguridad básica afrontando una epidemia de APP en Iowa. Y por último, mejorar la bioseguridad en granjas de engorde a través de monitoreo para el PET. Entonces, muchas gracias y los dejo entonces para que se preparen para la próxima charlas concurrentes. Gracias, Pedro. Gracias, Omar.